Buenas noches para todos los que siguen este programa Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Les damos la bienvenida al estudio de hoy. Nos encontramos estudiando el Evangelio según San Mateo y específicamente hoy nos corresponde analizar el capítulo número 7. Para poner un poco de contexto, este capítulo 7 se encuentra dentro de lo que se conoce popularmente como el Sermón de las Bienaventuranzas. Capítulos 5, 6 y 7 son las enseñanzas de Jesús a sus discípulos y otras personas que estaban ahí respecto de los principios fundamentales del reino de Dios. Así que estamos por concluir el Sermón del Monte. La otra semana estudiaremos la segunda parte y con eso habremos cubierto el primer gran bloque de enseñanzas que Mateo deja. A diferencia del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos es un evangelio más de acción, registra muchas menos enseñanzas de Jesús, eso es con cierto grado de intencionalidad de parte de Marcos. A Marcos le interesa más mostrar a un siervo, un rey que vino como siervo a hacer la obra de Dios acá. Mateo, por el contrario, presenta varios grandes bloques de, de enseñanzas y este es el primero, el que, como decíamos, se conoce como el Sermón de las Bienaventuranzas. Ok, vamos a ir entonces a nuestro texto para empezar a analizar el primer bloque de versículos. Hoy vamos a estudiar únicamente hasta el versículo 14, la mitad de este capítulo número 7. Así que lo vamos a poner aquí a la vista, vamos a leer am, los primeros 6 versículos. Solamente déjenme hacer un cambio aquí. Ok. Si me acompaña la lectura, aquí vamos a leer la versión Reina Valera 60. Dice de esta manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a poner nuestra Biblia aquí en varias versiones, como siempre lo hacemos cada semana, y eh, vamos a comparar cómo ha sido traducido en versiones más formales, que son las que están a la izquierda, la Reina Valera y la textual. Luego una versión dinámica, que es la NBI, así se les conoce en lenguaje de traducciones bíblicas. Y luego un par de las versiones parafraseadas, que son, en este caso, hemos puesto la Nueva Traducción Viviente y también la Palabra de Dios para Todos. Al final, a la derecha, usted encontrará una de las versiones históricamente más conocidas en inglés, la King James, y esta que he puesto aquí a la vista tiene los números de Strong's, un montón de numeritos que usted ve ahí. Strong fue un estudioso de la Biblia que numeró todas las palabras en griego y en hebreo para que fuera un poco más fácil encontrarlas y ver su significado. Por lo menos para un primer acercamiento no es exhaustivo, pero para aquellos que no dominamos necesariamente los idiomas originales nos puede dar un primer acercamiento, un vistazo de lo que significaban esas palabras en el original, en los idiomas originales. Muy bien. Eh, Vamos a contrastar ahora la Reina Valera que acabamos de leer y dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Esta palabra que se usa acá de juzgar
la palabra griega crino, es distinguir, significa eh, entre dos cosas, decidir mental o judicialmente, determinar, se traduce literalmente como juzgar, y la implicación que esta palabra tiene en este contexto, porque vamos a ver que en otros casos Jesús sí dice que nosotros tenemos que hacer una distinción entre ciertas cosas, pero aquí está hablando de la posición de juzgar a otra persona con el propósito de determinar un veredicto, digamos así. A, a los religiosos del tiempo de Jesús, justamente esta era una de las cosas que más les ocurría. Ellos veían a otras personas e incluso se sentían superiores porque cumplían, según ellos, de mejor manera los preceptos de la ley y juzgaban rápidamente. Ya, por ejemplo, a Jesús varias veces le llegaron a decir, voy a recordar un pequeño pasaje, por ejemplo, dice, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias y no se lavan las manos? Eh, ¿Y por qué tus discípulos recogen eh, espigas con el día de reposo, por ejemplo, ¿verdad? Y continuamente le estaban inquiriendo con respecto de cosas que Jesús o sus discípulos hacían. Ellos estaban emitiendo un juicio. Y la Biblia dice que nosotros no deberíamos juzgar a nadie porque el único juez es Dios. Incluso hay un pasaje donde la Biblia dice, ¿por qué te pones tú en lugar de Dios juzgando a otros? Esto es de nuevo con el propósito de emitir un veredicto y declarar a alguien culpable. Ahora, la Biblia sí dice que nosotros eh, deberíamos distinguir, como significa también esta palabra juzgar. eh, eh, por ejemplo, dice que con aquel que llamándose hermano, o sea, él mismo se llama hermano, pero que tiene una vida pecaminosa y libertina, dice, con él ni siquiera se sienten a comer, por poner un pequeño ejemplo. Entonces, no quiere decir que yo camine por la vida sin ver si alguien está haciendo el bien o el mal, pero no con el propósito de convertirme en juez, y esa es parte del contexto de lo que Jesús está hablando acá. Eh, Dice Jesús, incluso en una ocasión dijo que debíamos juzgar, pero con rectitud, con un juicio recto. Entonces, aquí el punto es cuando yo me pongo como juez de mi hermano, con el propósito de condenarlo por algo que él hace o señalarlo por algo que él está haciendo. Y entonces dice aquí también, porque tal como juzguen, se les juzgará. Ahora, cuando dice acá, con el juicio que juzguemos, seremos juzgados también. De nuevo, el único juez es Dios. Aquí no dice si yo juzgo a mi hermano, después él me va a juzgar a mí, sino que lo que está implícito acá es eh, que vamos a ser juzgados por Dios con el mismo tipo de juicio que nosotros estamos emitiendo por los hermanos. Y dice, con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Volví a leer la NBI. Vea cómo lo pone en la penúltima columna, versículo 2 porque Dios los juzgará, ahí está, por eso dice, es Dios quien los va a juzgar, de la misma manera que ustedes juzgan a los demás. Dios los tratará a ustedes como ustedes traten a los demás. En algún momento mencionamos que las versiones parafraseadas, en algunas situaciones para poder dar un mejor sentido a la traducción de ciertos pasajes, voy a decir esto entre comillas, añaden algunas palabras que al leer el texto original no están. Por ejemplo, en esta palabra de Dios para todos, ellos insertaron el vocablo Dios. Esa palabra en dos partes, ¿verdad? Dios los juzgará de la misma manera. Dios los tratará a ustedes como traten a los demás. En el versículo original no está, y así lo han traducido los demás.
Pero ese es el verdadero sentido de esto. Quien nos va a juzgar y quien nos va a tratar de la misma manera que tratamos y juzgamos a otros es Dios. Dios es el juez justo. Y aquí Jesús entonces primero explica este punto y luego pone, esa es una forma de enseñar de Jesús, pone un ejemplo, digamos así, de aplicación de lo que está enseñando. Entonces él dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano? eh, sí, en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. En las versiones más formales esto ha sido traducido como paja. eh, es en realidad una pequeña porción de madera, una astilla o una paja, ¿sí? Eh, una mota también ha sido traducido en otras traducciones, en inglés ese es más o menos el sentido. Lo que está diciendo ahí es, ¿por qué te fijas en una pequeña cosa que tiene tu hermano y tú no miras lo grande que tienes en tu ojo? Es una forma, en un sentido sarcástica de comparar esto, como que dices, es totalmente sin dimensión la comparación, pero eso es lo que justamente, a eso nos lleva justamente cuando nosotros nos ponemos en función de jueces de otros. Muchas veces no vemos o no queremos ver las grandes falencias que todavía tenemos en carácter, pero sí somos muy rápidos en señalar las, también en muchas ocasiones, menores fallas o faltas de otros. Luego dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? O sea, Jesús sigue con este contraste y luego usa una eh, acción bastante fuerte, ¿no? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. O sea, primero deberíamos tratar nosotros con esas falencias que nuestra vida tiene y todas las tenemos en un área o en otra, antes de pretender colocarnos como juez. Ese es el punto. Como ya dije, no es, la Biblia habla acerca de discernir y de estar atentos entre el bien y el mal. Eso es, en un sentido, es juzgar, pero aquí lo que está llamando la atención es a juzgar a otra persona, siendo que probablemente yo tenga eh, o el mismo problema o incluso eh, mayores. Esta, esta palabra hipócrita ya la habíamos mencionado, que tiene que ver con una persona que se pone una máscara para no mostrar lo que realmente era. Así hacían los que participaban en el teatro en ese tiempo. Como no había todos los asuntos de maquillaje que tenemos ahora, pues ellos para poder llevar a cabo su rol, su papel y que la gente no lo reconociera, se ponían una máscara, cubrían su cara con una máscara. Esa es la palabra que se usa aquí. Es un término bastante fuerte en el sentido de que estamos queriendo aparentar algo que no somos, poniendo una máscara de justicia o rectitud. Termina esta pequeña porción diciendo, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Este es un llamado de atención acá. Algunos dicen y que, que tenía que ver, vea, cuando estudiamos estos pasajes tenemos que ver a Jesús. Primero, él era un judío, vivía en la cultura judía, tenían otras culturas, perdón, otras costumbres que esa cultura tenía que nosotros, particularmente siendo occidentales, no practicamos de esa manera. Pero los judíos en general eran bastante despectivos hacia ciertos grupos de personas
a los que no practicaban la religión judía, a los que no eran judíos de sangre. Y algunos han querido encontrar aquí algo, una expresión como esa en Jesús. Eh, en realidad no ese es el contexto. O sea, lo que quiero decir es que algunos judíos llamaban perros a los gentiles y algunos piensan que se está refiriendo a este tipo de cosas. O sea, en todo el contexto de la Biblia nunca vamos a ver a Jesús haciendo eso. Más bien, Él es una persona misericordiosa, eh, inclusiva en el sentido de que la salvación y el amor de Dios es para todas las naciones, para todo el mundo. Entonces, no ese es el contexto de estas expresiones fuertes que los judíos sí tenían. Eso sí vale la pena mencionarlo. Pero lo que está diciendo acá es que no demos las cosas santas de Dios a los perros, dice acá, y a los cerdos. Es un símil que está haciendo acá, ¿verdad? Los perros, por cierto, en ese tiempo y en esa cultura, vea, pues dos cosas importantes. En nuestra cultura es bastante común tener alguna mascota. E incluso las mascotas viven aquí adentro de la casa y unos amos somos más permisivos que otros, etcétera. Eh, Aquí en este tema, por ejemplo, los cerdos eran animales inmundos para los judíos, ¿verdad? O sea, ellos tenían prohibido no solo comer, sino tener contacto o cercanía con los cerdos. Entonces eran otras naciones las que los cultivaban porque los judíos básicamente no comían cerdos, ¿verdad? Eh, Gente de ser celosos con lo que Dios nos ha dado, con las cosas santas y no dárselas a cualquiera que pueda volverse contra nosotros o incluso, como dice aquí, las pisoteen y no. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso, saber con quienes realmente tienen interés y con quienes realmente están buscando algo de Dios para poder compartir con ellos las cosas, como dice aquí, sagradas o santas de Dios. Y también cuando habla de las perlas, no está hablando aquí de las joyas en sí, sino otra vez de aquellas cosas que son como tesoros que nosotros encontramos en la Escritura y que otros probablemente no las van a valorar o las van a mal usar contra el reino de Dios. Muy bien, vamos a entrar a otra porción. Ahora vamos a leer acá del 7 al, al 11 y vamos a dejar incluso así como está acá el versículo 12 aislado, ya vamos a ver por qué, y posteriormente vamos a leer el 13 y el 14. Leamos del 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. ¿Verdad? Ok, pues, comparemos aquí esta otra porción del 7 al 11. Aquí varias Biblias incluso tienen un pequeño subtítulo, ¿no? Voy a regresar a la otra solo para mencionar esto eh, un poco más con contexto. Mire, pues, textos bíblicos originales no tenían en casi el 99 y pico por ciento, no tenían subtítulos ni títulos, como aparece acá. Aquí estos subtítulos por esta herramienta virtual aparecen en inglés y algunos están traducidos acá. Por ejemplo, arriba dice juzgando a otros y en español dice juzgar a los demás. Ninguno de esos dos títulos está en el texto original. Tampoco están, como usted sabrá,
esos números de la dirección Mateo 7:1. Eso se añadió varios años posteriores para que fuera más práctico y fácil para nosotros estudiar la Biblia, leer la Biblia, para encontrar versículos. Y es una gran ayuda, por cierto, ¿verdad? Pero eso no estaba en los textos originales. Los subtítulos tampoco estaban. Esos fueron añadidos también posteriormente para poder hacer separaciones de párrafos o bloques y que uno le fuera un poco más fácil encontrar algunos textos. Lo que iba a mencionar es que varias Biblias, por ejemplo esta acá, dice que esto que vamos a estudiar ahorita tiene que ver con la oración. Y efectivamente sí lo tiene que ver, pero yo creo que también es un poco más amplio que solamente el concepto tradicional de, de oración, ¿verdad? Sí tiene que ver con oración, pero creo que aquí hay de nuevo una perla que podemos extraer y escarbar un poco. Ok, así que habiendo dicho esto, vamos al análisis de esta porción del 7 al 11 en nuestra Biblia en varias versiones. Ah, vamos a leer la NBI, la tercera columna, que se parece bastante a lo que leímos en Reina Valera. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Este es el sentido que estas tres primeras versiones tienen, pero me llama la atención. eh, ¿Cómo lo ha traducido en esta ocasión la NTV? Y lo vamos a leer y ya le voy a decir por qué me llama la atención. Porque dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Ok, de nuevo, la palabra puerta no existe en el original, pero ellos la han puesto aquí porque ese es el sentido en el fondo de lo que está diciendo ahí cuando dice, llamen y se les abrirá. No es, se me ocurrió ahorita, ¿verdad? Agarrar un teléfono y llama por teléfono. No, es llamar a la puerta. La palabra griega que se usa ahí es eh, toca la puerta, ¿verdad? Como se hacía popularmente antes, de golpear la puerta para que le abran. Ahora hay timbres o etcétera, ¿verdad? Pero ese es el contexto. Por eso es que acá me añadieron la palabra puerta y yo creo que le dan buen sentido. Ahora, ¿por qué me parece más correcta la traducción de la NTV en esta oportunidad? Porque, vea, al igual que nuestros idiomas tienen estructuras gramaticales. Por cierto, le quiero confesar que cuando yo estudiaba esto de niño y aún de adulto, no es que eso sea mi cosa preferida, todos los asuntos de gramática y todo me aburrían o me caían mal, como decimos popularmente. Ahora he tenido que disciplinarme para poder estudiar un poquito de mejor manera algunas cosas de la Biblia, porque son necesarias para entender mejor. Pero en los diferentes idiomas hay verbos, hay artículos, adjetivos, sustantivos, bueno, todo eso que a uno le explicaban cuando estaba pequeño, ¿no? Pero hablando específicamente de los verbos tienen cierto modo, cierto tiempo y también están en plural o en singular, todo eso es importante en los idiomas. Entonces, cuando mencionan estos tres verbos aquí en este versículo, pedir, buscar y llamar, resulta que los tiempos verbales en que se está usando las tres palabras acá es algo que se llama algo así como presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? No es pide y cesa de pedir y se te va a dar. No. Lo que dice ahí, la forma verbal del verbo es, eh, aunque suene un poco como a redundancia, pero creo que sí está correcto esto que acabo de decir, es pide y sigue pidiendo. Y entonces le vas y luego dice, busquen y sigan buscando. O sea, no es, bueno, yo ya pedí una vez y no recibí. No, dice, pidan y sigan pidiendo y sigan pidiendo. Es un presente continuo. Entonces, creo que en esta ocasión, esta versión parafraseada, la NTV, que es la cuarta columna que usted ve,
realmente captó el sentido de lo que el pasaje dice. Y eso le da otra vez, una amplitud y una riqueza que tenemos que seguir aprendiendo, ¿verdad? Eso habla de ser constante, de ser insistente. Y no es que le estemos queriendo torcer el brazo a Dios con nuestras peticiones y búsqueda y esto, sino que Jesús puso en una ocasión un ejemplo de. Dice que había un juez y había una señora que le estaba pidiendo que le hiciera justicia a su adversario. Y dice que ella todo el tiempo estaba insistiendo, hazme justicia a mi adversario, hazme justicia a mi adversario. Y entonces dice que el juez ya un poco incomodado por la insistencia dijo, bueno, no quisiera tener a esta mujer continuamente haciendo esto, así que para terminar con este asunto, le voy a dar lo que está pidiendo, voy a hacerle justicia a su adversario. Es algo justo en realidad, ¿verdad? Y entonces Jesús lo compara con la forma como nosotros deberíamos ser consistentes e insistentes en presentarle nuestras peticiones a Dios. No porque Dios no las sepa, ese es un punto. Dice la Biblia que antes de que nosotros le podamos pedir algo o decirle algo a Dios, Dios ya sabe lo que va a estar en nuestras palabras. Pero Él como Padre se deleita en bendecir a sus hijos. De hecho, es el contexto de eso que acabamos de leer. Se recuerda que dice, porque qué padre, si su hijo le pide una piedra, le va a dar, y si su hijo le pide un pan, le va a dar, ¿verdad? En otro de los evangelios añade una tercera cosa. Si le pide un huevo, dice, le va a dar un escorpión, menciona. Entonces, eh, lo que Jesús está poniendo acá es que Dios como Padre se deleita en darnos buenas cosas, pero nosotros tenemos que aprender a pedir. Ahora, la otra cosa aquí es que eh, el nivel de solicitud, voy a decir así, de esto que está poniendo acá, se va incrementando. ¿Por qué? Porque pedir es una acción, puede ser incluso solo pasiva, solicitar a alguien algo, ¿verdad? Pero buscar ya implica algo más que solo pedir. Es inquirir y requiere una acción de parte mía. Y la última requiere también una movilización para llegar y estar tocando, como dijimos aquí, insistentemente, llamando a la puerta hasta que me abran. Ah, no sé si usted ha llegado a algún lugar donde por alguna urgencia está lloviendo y usted no sacó las llaves y su casa no tiene una solera donde resguardarse, y entonces usted está tocando insistente para que le abran porque se está mojando. Algo de ese sentido tiene esto acá, un sentido de llamar, pero con urgencia, con insistencia. Ok, dice, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Aquí Jesús nos está dando una certeza de que tenemos un Dios bueno y que va a responder a nuestras solicitudes en estas tres diferentes acciones. Y luego otra vez, ahora Jesús ya enseñó y ahora va a poner una ilustración, al igual que hicimos con el pequeño bloque anterior, Jesús hace lo mismo acá. ¿Verdad? Ahora contextualiza eso y pone un ejemplo. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente, ¿verdad? Es una cosa totalmente contrastante, incluso, pues, pudiéramos pensar, ¿verdad? Aunque hay diferentes tipos bueno, iba a decir la palabra técnica, ¿no? Ofidios, los ofidios son los animales que se arrastran, hay venenosos y no venenosos, etcétera, ¿verdad? Aquí no necesariamente, sí, de hecho la palabra interesante, ¿verdad? Que la palabra griega, esta que está a la derecha, donde dice una serpiente, la 3789 es la palabra ophis, de donde viene ofidio, los animales que se arrastran como las serpientes, las culebras, como le llamamos popularmente, etcétera, ¿verdad?
Dice, vamos a ver, ujú, que no dice necesariamente que sea una venenosa, pero el contexto lo dice, como quien dice, si usted le pide un pescado, ¿le va a dar algo que le va a dañar? La respuesta es obvia, no. Ahora dice, en la comparativa, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Analicemos este pasaje 11. Dice, si ustedes siendo malos, esto es importante porque hay una tendencia posmoderna actual de decir que no, no, el hombre no es malo eh, por naturaleza, ¿verdad? Son las circunstancias de la vida las que empujan a ciertas personas a hacer malas acciones. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero que el hombre voluntariamente decidió pecar. La maldad y la naturaleza de pecado entró en esta persona y el hombre ahora tiende hacia el mal. Dice Pablo en Romanos que no hay ninguno que haga lo bueno. Todos nos hemos desviado. Y eso es justamente lo que está diciendo aquí Jesús, no como una condenación, sino otra vez como una comparación que le estaba haciendo, pero nos deja una gran verdad en esto. El hombre por naturaleza sí es malo, tiene la maldad dentro de sí desde el pecado original de Adán y Eva. Y solo a través de la redención y salvación en Jesucristo el hombre puede realmente limpiar su ser interior. Ahora, entonces Jesús no se detiene mucho en esto que lo acabo de emplear, pero dice, ok, si usted siendo malo ya dio por sentado que la humanidad es mala, queda así, eso sí vale la pena mencionar, pero por lo que mencioné en el pecado original, en Génesis, en los primeros capítulos, eh, el hombre y la mujer decidieron voluntariamente separarse de Dios. Ok, ahora dice, si ustedes son malos y todos saben dar buenas cosas a sus hijos, ahora aquí viene el contraste. ¿Cuánto más? Recuerde esto siempre. ¿Cuánto más? Si nosotros somos amorosos en ¿verdad? ¿Cuánto más Dios? Si nosotros logramos hacer algo de misericordia para Él, ¿cuánto más Dios que es su esencia de ser misericordioso? Entonces estos contrastes nos dejan ver así como, miren, no hay comparación entre lo que ustedes podrían lograr y lo que Dios es, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuánto más su padre? El tema es un tema aquí de paternidad. Por eso decía, no es solo de pedir en oración. Sí se trata de aprender a orar efectivamente, pero creo que la enseñanza gira más alrededor de que, perdón, podamos captar en nuestro corazón que Dios es nuestro Padre y el Padre le da buenas cosas a sus hijos. Y aquí dice acá, su Padre que está en el cielo dará, no dice solamente cosas, sino dice buenas cosas, o dicho a la inversa, cosas buenas, como dice la NBI, a los que le pidan, a los que le pidan. Por eso es que Dios conoce nuestras necesidades en la Biblia, pero eso quiere decir entonces que yo no tengo que pedirle bien, sí tengo que ir delante de Dios. Hace un par de semanas analizamos lo que se conoce como el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó. Y en una de esas etapas o porciones que dijimos en esa oportunidad que el Padre Nuestro no es solo para repetir religiosamente el contenido, sino para desglosarlo y hacer una forma más íntima de relación personal con Dios. Entonces, hay una parte del Padre Nuestro que es de petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios, como buen padre, se complace, se deleita en eh, bendecir a sus hijos. Eso no quiere decir, no estoy diciendo acá, que usted puede pedirle lo que se le ocurra
y Dios se lo tiene que dar o se lo va a dar, no necesariamente. De hecho, Santiago dice que nosotros muchas veces pedimos y no recibimos, dice Santiago, porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. O sea, también el buen padre, cuando su hijo le pide algo y él sabe que eso le va a provocar un daño o lo va a desviar en algo, como el padre ama al hijo, no se lo va a dar. Un padre que un hijo le diga, papá, un niño pequeño, ¿verdad? Eh, Dame una pistola de verdad. El padre no se la va a dar porque sabe que puede ser peligroso para él o para otras personas, por más que este niño pida y pida y pida y pida. Entonces, Dios también funciona así como un buen padre. No estoy diciendo entonces pida lo que a usted se le ocurra y Dios se lo tiene que dar, para nada. Pero Dios como buen padre, sí dice que a los hijos que le piden, Él se deleita en dar. Y por eso está diciendo acá, pidan, busquen, y recuerden siempre esto, ¿verdad? Pidan y continuamente sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, y dice, y llamen y continúen llamando, porque Dios se deleita en bendecir a sus hijos. Muy bien, dijimos que íbamos a dejar el versículo 12 eh, para analizarlo, eh, no aislado de lo demás, porque todo esto tiene un propósito. Recuerda que Jesús está instruyendo a sus discípulos respecto a los principios fundamentales del reino. Ya estudiamos capítulo 5, 6. Y hoy estamos a la mitad del 7, que es donde Jesús empieza a hacer ya algunas conclusiones respecto de todo lo que estaba enseñando. Entonces, analicemos solo el 12 y vamos a cerrar con el 13 y 14 en un momentito. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A esto se le llama la regla de oro en, en varios contextos. Así se le llama, y ahorita quiero mencionar algo importante con esto, porque algunos críticos de las cosas de la Biblia, a veces hay críticos que hacen un análisis más serio y formal de lo que el texto dice y aparentes contradicciones y algunas cosas, y nosotros deberíamos también ser así. Eh, Analizar y no simplemente dejarnos llevar por la costumbre o la tradición. Le quiero contar un ejemplo de algo que me pasó muy recientemente. El sábado estuve en una capacitación y entonces hicieron unos subgrupos de discusión y cada grupo presentaba sus conclusiones respecto de eso. Y entonces en uno de los grupos se hizo una mención de este pasaje donde Jesús está entre niño y joven, ¿verdad? Y se les pierde a sus papás. Recuerda que iban en una peregrinación y ellos van de regreso para su casa y de repente no encuentran a Jesús. Por un momento ellos pensaron que tal vez venía con otros familiares o conocidos, pero cuando no lo encuentran, regresan y dice que encontraron a Jesús charlando con los maestros de la ley. Entonces usted se recuerda a lo lejos de este pasaje. Y entonces cuando José y María le inquieren y le dicen, pero ¿por qué nos has hecho esto? Desde hace rato estábamos buscando. Jesús le responde, te voy a decir lo que comúnmente hemos leído. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En otra traducción dice, ¿no sabéis que en las cosas de mi padre me es necesario estar? En otra traducción dice, ¿no sabéis que en la casa de mi padre me es necesario estar? Entonces, eh, a mí me llamó un poquito la atención. Le dije, pero entre negocios y casa hay un poco de diferencia en las palabras, ¿no? Entonces, con algunas herramientas que tengo, como dije, yo ya le conté que yo no soy un experto en estas lenguas originales. eh,
me fui a buscar y me dio una gran sorpresa para mí, porque dije, "Uy, yo quiero ver qué palabra es la que usaron ahí, si es negocios o es casa o es cosas, como dice en otra traducción. Y, oh sorpresa para mí, probablemente los estudios de la Biblia digan, no, pero eso todos lo sabíamos. Bueno, para mí era nuevo. Ah, no existe la palabra negocios, no existe la palabra casa ni cosa en ese versículo. ¿Qué significa eso, Héctor? Bueno, que ahí lo que dice es, ¿no sabéis que en lo de mi Padre me es necesario estar? O sea, no hay una palabra eh, en medio perdón, antes que la palabra Padre. No está la palabra negocios, no existe. No existe la palabra casa, ni cosa. Lo que literalmente dice al leer el griego es, no sabéis que en lo de mi Padre. Y yo tuve que ir a consultar con algunos expertos, tengo algunos amigos que trabajan para sociedades bíblicas de Guatemala y ellos sí son expertos en las lenguas y le dije, mira, número uno, veo que no está esa palabra y entonces, ¿qué criterio se usa por los traductores bíblicos para insertar negocios o casa o cosa? Bueno, me dijo, efectivamente no está la palabra. Se usa un poco el contexto y por eso algunos comentaristas dicen que hubiera sido un poquito más certero poner la casa. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el templo. Entonces, tomando en cuenta dónde estaba, pudiera ser que sería, para entender mejor el pasaje, decir en la casa de mi padre, porque el templo era la casa de Dios, se supone, ¿no? Cuando digo se supone, Dios había dicho que iba a habitar ahí, pero debido justamente a toda la infidelidad de Israel y todo esto, eh, Dios decidió hacer algo nuevo y hacernos a nosotros en lo personal en los templos de su espíritu ahora. Dios ya no habita en templos hechos por manos de manos, eso es lo que la Biblia dice, sino Él ha escogido habitar en templos hechos por Él, nosotros, ¿verdad? No estoy diciendo todos, pero los que decidan justamente ponerse a disposición de Dios para hacer su morada. Ok, este es nada más como un pequeño ejemplo de esto que estamos ahorita por analizar acá. Algunos críticos dicen, pero es que la regla de oro es parte de la filosofía de varias religiones y varios pensadores de aquel tiempo. O sea que Jesús aquí pareciera ser que copió. Estoy diciendo lo que los críticos, no analíticos de los pasajes, sino los críticos sin ver el contexto y estudiar un poco más. A veces lo dicen para desprestigiar el mensaje cristiano, porque en varias filosofías antiguas hay algo similar, vea pues, similar a lo que se llama la regla de oro. Más bien yo diría que Jesús estableció la verdadera regla de oro. Y usted dice, ¿por qué puede decirlo con tanta certeza? Mire, pues, lo que las filosofías antiguas decían era esto. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso era lo que varias filosofías y religiones antiguas decían. Estaba en un sentido negativo. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y eso sí es parte de la filosofía antigua. Pero si leemos y leemos en español, bueno, si tuviéramos la capacidad de leer en griego, ¿verdad? Sería buenísimo, pero Jesús no lo pone en el sentido negativo, más bien, como dije, yo creo que Él le da el verdadero sentido a la regla de oro. Él lo pone en el sentido positivo. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, esas cosas también hagan, ¿verdad? Con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Jesús lo pone
No es lo que no quieren que le hagan, sino que más bien, leámoslo en NBI, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Está en el sentido positivo de acción. Y esta es la verdadera regla de oro. No es evitar algo para que no me pase algo a mí. No, es hacer algo que a mí me gustaría que me hicieran a mí. Entonces, eso cambia por completo la interpretación de esto. Y por eso decía, ese tipo de crítica destructiva del mensaje del reino de Dios, pudiéramos decir que tristemente es por ignorancia y por falta de análisis. Jesús no copió la regla de oro de otros, más bien la puso en sentido positivo y eso es más difícil, porque bueno, está bien, yo no voy a mentirle a aquel porque no quiero que él me mienta, pero incluso es una cosa egoísta. Estoy pensando en mí, pero aquí lo que está diciendo es nosotros deberíamos estar pensando en otros, porque me gustaría que Dios me haga bendecirlo, yo voy a hacer tal cosa, y no me lo está asegurando porque entonces así te van a hacer a ti. No, no, no. Está hablando en sentido positivo, porque ese es el verdadero amor. El amor, el amor verdadero es el que da sin esperar recibir. Y por eso dice acá, esta es la ley y los profetas. Pablo dice en Romanos que el cumplimiento de la ley es el amor. Recuerde usted que los dos principales mandamientos que Dios puso es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. En eso se cumple la ley, cuando yo amo. Entonces no es cargosa, pero como no actuamos bajo la ley del amor, entonces sí es cargoso cumplir todos los mandatos de Dios. Y también, ¿por qué no decirlo? Imposible. No se puede. Pablo dice, incluso aunque se pudiera, dice, porque ninguno es justificado por cumplir la ley. No puede, pero si alguien pudiera, no se puede. Somos justificados únicamente por la fe. Ok, ya casi para concluir, analicemos los últimos dos pasajes que nos faltan el día de hoy. En esta porción, a partir del versículo 13 hasta el 29 que termina acá, Jesús está empezando a hacer unas grandes conclusiones de todo su mensaje del Sermón del Monte. Eh, Hoy vamos a empezar a ver estos dos pasajes que es como los puntos concluyentes de Jesús de todo lo que ha estado enseñando. Ya se va a dar cuenta usted. Entonces, analicemos nada más el versículo 13 y 14 que nos corresponden hoy para terminar. Ok, dice una exhortativa, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ok, analicemos este último pasaje del estudio de hoy. Está haciendo un contraste, ¿verdad? La Biblia nos ejemplifica varias cosas a lo largo de todo su mensaje, haciendo una serie de contrastes entre dos cosas. Por ejemplo, Dios dice en el Antiguo Testamento, he aquí yo pongo el camino de la vida y el camino de la muerte delante de ustedes. Les sugiero que tomen el de la vida, pero no, Dios no pasa sobre nuestra voluntad. Él desea que nosotros apliquemos nuestra voluntad para hacer lo que es correcto y amarle a Él, pero nos pone siempre una dualidad para que nosotros escojamos. Y este es un ejemplo. Aquí dice, ok, hay dos puertas y hay dos caminos. Las primeras dos, camino y puerta, son estrechas, sumamente estrechas. Y la otra dice que es ancha y es fácil pasar por ella. Dice entonces en otra traducción, entren por la puerta estrecha. Por cierto, aquí el verbo entrar, eh,
está en un modo imperativo. ¿Qué es un modo imperativo? Es un mandato. No dice si quieren entren por la puerta, sino que es un mandato y dice entren. Mandatos no hay mucha discusión, no hay lugar a discusión, sino los mandatos se obedecen. Entonces dice entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Ah, en esta versión parafraseada, por ejemplo, aquí solo dice que conduce a la perdición o la destrucción. Ellos añadieron la palabra aquí infierno. Tengo la impresión que es en la NTV, que es la cuarta columna. En esta ocasión, aquí sí, no concuerdo. eh, Tal vez es demasiado parafraseado, pero me da la impresión que aquí, al usar esta palabra, que no está en el original, sino que dice que guía a la destrucción, ya sea física, dice espiritual o eterna. Ah, no menciona la palabra infierno. Entonces, probablemente nos podría desviar un poquito del mensaje de fondo, porque este tema, eh, teológicamente hablando, es un tema bien profundo. No estoy diciendo complicado, pero sí profundo. Pensar qué realmente es el infierno, a qué se refirió Jesús cuando hablaba de este término, etcétera. Entonces, pensemos ahorita nada más, dice el camino ancho y la puerta ancha llevan a la destrucción y muchos entran por ella. Por cierto, aquí el sentido es que al tener una gran puerta de buen ancho, varios pueden pasar al mismo tiempo por esa puerta. Y por eso dice muchos entran. Ahora, el contraste lo va a hacer con la puerta estrecha. La puerta estrecha acá, eh, varios estudiosos mencionan que es como para tomar el sentido completo de lo que Jesús estaba diciendo. eh, Déjeme ver un momentito. Sí, es como esas puertas. Vamos a ver. Algunos servicios de buses en varios países tienen lo que se llama un molinete para que la gente vaya pasando uno por uno. Y comúnmente para que la gente no se vaya a colar, eso es algo estrecho, ¿verdad? Me recordé, hace algunos años me llevaron a un lugar turístico en el cual hay unas cuevas que están dentro de una montaña. Y hay un pequeño tour y uno lo llevan con aquellos cascos de minero y con botas porque hay un pequeño río que pasa por ahí adentro. Muy bonito, por cierto. Pero le quiero contar que la entrada, pues obviamente no es una gran puerta que dijera bienvenidos a la entrada de las cuevas tal, sino que es sumamente estrecho. Es difícil entrar por ahí. Yo pensé, bueno, ¿y por qué no lo amplían, verdad? Pero es parte del atractivo de este lugar turístico. Usted tiene que entrar. Incómodo, pudiéramos decir, pero luego se ensancha ahí adentro, es una gran cueva muy grande. Y más adentro hay otras, donde ya solo los expertos exploradores de cuevas pueden entrar, no cualquiera, aún con guía, ¿verdad? Pero me recordé justamente de esa entrada a esa cueva, que solo se puede entrar de uno por uno y hay que esperar que entre el anterior, porque es sumamente estrecho. Y entonces dice acá, ¿verdad? Que la puerta y el camino que conducen a la vida, dice acá, es estrecho, angosto, ¿verdad? Eh, Déjeme ver, ¿verdad? Angosto. Dificultoso significa también la palabra en el griego que se usa acá. O sea, se requiere esfuerzo para poder pasar por esa puerta. Y aquí dice, son pocos los que la hallan o la encuentran. Y Jesús explicó esto, ¿verdad? Explicó esto muchas veces. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese,
Así mismo, cada día. Y entonces, síganme. Y la cruz habla de morir, habla de estrechez, habla de dificultad. La vida cristiana es una gran bendición, pero sí tenemos que esforzarnos por mantenernos fieles y firmes en el camino del Señor. Ok, hemos llegado al final de lo que nos hemos propuesto en esta ocasión, que era la mitad del capítulo número 7. Los que se conectaron tarde, estamos estudiando el capítulo número 7 de Mateo y hoy analizamos los primeros 14 versículos, la mitad del capítulo. La otra semana vamos a concluir el capítulo 7 y, como dije, concluir también lo que se conoce como el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Queremos saludar a algunas personas que estuvieron hoy con nosotros aquí en la transmisión de Facebook. A Pame Barrios, que estuvo conectada de allá de Chicago, te enviamos un gran abrazo, mi sobrina Pamela. A Silvia Carolina Acevedo también, que está continuamente cada semana aprendiendo la palabra del Señor. A Ruth Portillo, un abrazo allá por Fraijanes. A Blanquita Galvez también, qué bueno que pudiste estar hoy con nosotros. Y también hasta Cobán, un saludo cariñoso para Ronald Alcántara, el anciano que preside la iglesia Verbo allá en Cobán. Aquí en el Zoom estuvo también conectada Bertita Barrera, Chusita, como popularmente la conocemos y le decimos de cariño. Eh, Agradecemos a todos la amable atención a este estudio. Les invitamos para que puedan compartir con nosotros la otra semana la segunda parte de Mateo 7. El Señor les bendiga, que pasen una muy buena noche. Primero Dios, nos seguimos viendo por este medio. Bendiciones.